Imos a continuar con María José Bóveda Fernández e Gonzalo Buceta Brunet. María José, empezas ti cando queiras. Moi ben. Ante todo, queremos agradecer a invitación tanto ao Concello, a Xerardo aquí, e tamén a Víctor, por suposto. Imos falar da excavación, traslado e a reconstrucción do túmulo de Chousanova 1, en Silleda. Este túmulo sufriu unha serie de contingencias nos últimos anos que vamos a intentar resumir aquí. Foi trasladado, foi almacenado e finalmente reconstruído. Entón, sobre isto, antes de nada, o túmulo atópase no Concello de Silleda, ao norte da provincia de Pontevedra, na parroquia de Santa María de Abades. Non é un túmulo illado, senón que forma parte dunha necrópolis que foi máis ampla según a bibliografía e referencias dos veciños, pero de que na actualidade únicamente quedan 3 túmulos. O túmulo que nos ocupa sería este, o que está partido polo paso dunha pista, e no 2007 as obras de construción do AVE Ourense-Santiago tiñan proxectado pasar sobre el. Tendo en conta o estado no que se atopaba o xacemento, decidiuse que o mellor, neste caso, era escavalo e non modificar a totalidade da obra, xa que iso pudera supoñer un cambio de varios kilómetros no trazado. Este era o túmulo, que, como vedes aquí, estaba cortado por unha estrada, inicialmente unha pista parcelaria, que despois se asfaltou e que tiña bastante tráfico. Estaba moi alterado por traballos agrícolas e forestales, presentaba restos dunha expoliación antigua e tamén tiña un poste de cableado situado sobre o sector noroeste do xacemento. Tendo en conta todo isto, a verdade é que non se esperaba que o túmulo pudera dar demasiados resultados. Pero unha vez que se iniciaron os traballos arqueolóxicos, que inicialmente estaban planteados para un máximo de 2 meses de actuación, a cousa empezou a complicarse e a maiores da excavación integral do túmulo e das diferentes sondaxes que se fixeron no contorno, foi necesario facer un control da totalidade da retirada da terra vegetal que rodeaba o xacemento, foi necesario facer unha excavación dos novos restos que aparecieron na zona ao redor do xacemento. Tamén fixemos un control da retirada da estrada asfaltada que seccionaba o túmulo e tamén tivemos que excavar os restos que apareceron baixo esta estrada asfaltada. E, finalmente, desde o punto de vista arqueolóxico, tivemos que facer a señalización e posta en valor dos restos que apareceron, da totalidade do xacemento. Por outra parte, das tarefas de restauración das que despois falará Gonzalo, foi necesario facer a consolidación e traslado da cámara que se localizou e a remontaxe e reconstrucción do xacemento coa súa señalización. Todos estes traballos pódense englobar en 4 grandes fases de intervención. Vamos a englobarlos así porque corresponden con 4 proxectos diferentes. No 2007 realizouse a excavación integral e as sondaxes do contorno. Nos 2008 realizamos o control da retirada da terra vegetal, a consolidación e o traslado da cámara, así como a excavación dos novos restos. No 2008, pero noutro momento diferente, o control da retirada da estrada e a excavación dos restos que se localizaron baixo esta. E, por último, despois de 2 anos, no 2010, realizamos a remontaxe e reconstrucción do túmulo. Para que o vexamos dunha forma máis gráfica, esta sería a excavación integral do túmulo. Aquí vemos algunha das sondaxes que salían do xacemento, pero tamén se realizaron sondaxes en todo o entorno. Aquí pode verse ben a pista que seccionaba o túmulo. Na segunda fase, o traslado da cámara, coas obras encima de nós, moi presionados xa, porque toda esta zona era un gran socavón, era unha trinchera para o paso de tren, que acadaba case 15 metros de profundidade, e a cousa complicouse un pouco cando nos apareceu unha gavia perimetral que rodeaba a bastante distancia o túmulo. Tamén nesta fase, os restauradores se encargaron de facer o traslado da cámara. Despois, o túmulo estaba situado nesta zona desmontada, aquí vedes o inicio da trincheira,
e empezamos co control da retirada da estrada, e baixo esta apareceron restos do xacemento tumular, que tamén excavamos, pese a que estaban moi arrasados. E, finalmente, desde o punto de vista arqueolóxico, fixemos a sinalización da reconstrucción que levou a cabo Gonzalo. Bueno, vamos a ceñirnos xa ao que é estrictamente os traballos de excavación e os resultados que tivemos. Visto o túmulo, as expectativas eran moi baixas. Iniciamos a limpeza do perfil e aquí xa empezamos a intuir a complexidade que podía chegar a presentar este xacemento. Se empezamos desde a base, o túmulo tiña ao seu alrededor, o túmulo, para que os fagades unha idea, esta silueta representaría o que é a masa tumular. A uns 8 metros, rodeando o xacemento pola súa base, aparece unha gavia perimetral que o circundaba. Esta gavia, excavada no sustrato, estaba moi alterada por traballos agrícolas e únicamente foi posible distinguirla na zona de contacto co sustrato. Atopouse xa unha vez que estábamos realizando o control da retirada da terra vegetal. Hai zonas nas que non se localizou. Resulta moi difícil saber se é porque estaba alterada polos traballos agrícolas, se o tipo de sustrato, que era moi rochoso en esas zonas, non permitiu a súa conservación, ou se realmente, paramos as máquinas demasiado tarde, esa zona que, como vedes, é pouquísimo. Tiña, en algúns sectores, non chegaba aos 10 centímetros de profundidade. Si en algún momento, a pala baixou de máis e arrasou con ela. Tiñan no centro da gavia unha fileira de pedras de moi pequeno tamaño pousadas directamente sobre o fondo, e despois estaba cuberta por terra vegetal. Tamén foi posible localizarla na zona da estrada, como comentábamos. Aquí viña o túmulo e por aquí, no seu momento, pasaba a gavia por fora, por lo que actualmente, aquí nesta foto, é unha trincheira. Aquí, como vedes, esta é a reconstrucción hipotética que facemos dela. E o único sector onde sabemos que sí que se interrompe de unha forma clara é no surleste, porque en este punto toda esta zona excavouse manualmente. Toda esta zona que os comentábamos é moi rochosa, en algunhas zonas pode intuirse ao paso por onde podía ir a gavia. Aquí a cuneta da estrada que afecta, e todo este sector, aínda que tamén se fixo o control da retirada da vegetación, estaba completamente alterado por concentración parcelaria, o sea que atopamos bastante da gavia. Outras estruturas que apareceron en contacto co sustrato, en este caso baixo o túmulo, tamén foi unha gavia que recorría todo o sector sur do xacemento, esta de bastante profundidade, excavada no sustrato e renchida polo mesmo sustrato, o que dificultaba moito a súa excavación, xa que era moi difícil de distinguir a terra que enchía das paredes, e non apareceron restos de intereses, quitando unha gran bola de ocre. Tamén relacionadas hasta certo punto con esta gavia que cortaba o interior do túmulo polo sur, aparecen dúas fosas, unha alongada e outra lixeiramente circular, que tiñan na súa base unha fileira de pedras de mediano tamaño. Sería esta, antes de proceder á excavación, que neste caso eran de gran tamaño as pedras que facían a fileira. No interior delas apareceu algún resto de talla, pero non apareceu tampouco nada que nos permita saber que uso, que relación mantiñan co túmulo. Bueno, no sector noroeste do xacemento, en este caso claramente fora da masa tumular, apareceu unha pequena estrutura de combustión de tipo parrilla. Seguindo cara arriba, co túmulo, atopamos a masa tumular que estaba rodeada por un anel. Este sector é o sector que estaba baixo a estrada,
e por aquí viña a Cuneta, que é unha das zonas máis arrasadas. Este anel que circundaba a masa tumular era bastante homoxéneo e na zona sur na masa tumular era observable unha pequena depresión na zona, tanto no perfil que deixou o paso da estrada como nesta sondaxe que realizamos para realizar un perfil da masa tumular, aparecían unha serie de pedras que resultaban evidentes que formaban parte dunha coiraza anterior, é dicir, que temos claro que se trata de unha tumulación previa. No centro, apareceu unha cámara megalítica perfectamente conservada e, por lo que parece, completamente intacta. E tamén foi posible localizar a estrutura de acceso formada por unha gran pedra de granito metamorfizado. Imos chamarlle granito metamorfizado, pero realmente é un esquisto extraño, porque é granito porque ten todos os componentes do granito. Ten mica, cuarzo, feldespato, pero a mica está disposta en capas, formando unha superficie brillante que destaca no exterior da pedra. O sea, todo isto está cheo de láminas de mica. Este mesmo tipo de pedra é a que presentaba este chanto a pedra de Cabeceira. É de moi mala calidade, como despois os explicará Gonzalo, é moi inestable e quizá fora a causa da caída da cámara. A estrutura de acceso completaba esta gran pedra que está situada no lateral do acceso e que parece crear un pequeno corredor, non ten simetría no sector sur, non apareceu ningún tipo de pedra, nin de murete, nin restos de unha estrutura precedereira, nin buratos de poste, nin absolutamente nada. É dicir, este sector apareceu así. O que sí que estaba apoiado contra esta pedra é un entullo que parecía pechar a entrada da cámara. Dende este entullo cara ao exterior do túmulo, unha fileira de pedras que se prolonga e que está flanqueada a ambos lados por outras fileiras, pero que non corresponde a ningún tipo de estrutura identificable. Apareceu, tal cal o vedes, posado directamente sobre esta superficie, que nos chamamos superficie de traballo, que é a base do túmulo. Un nivel moi fino, de terra moi apelmazada, formado directamente sobre o substrato. Sobre ese nivel, directamente, levantouse todas as estruturas que corresponden ao túmulo, pois eso, esta estrutura de acceso, a cámara e o que é a masa tumular. Pois eso, as pedras posadas directamente sobre este nivel de traballo e sobre elas directamente restos de unha masa tumular moi mezclada que dá a sensación de que é un selado, porque é algo diferente das masas dos lados, despois os podemos ver nunha foto, pero que non se pode interpretar como ningún tipo de estrutura de acceso das que actualmente coñecemos. A estrutura está claramente orientada leste-sur-leste, unha orientación moi clara como a entrada da cámara. Cando aínda pensábamos que o túmulo era unha cousa rápida e doada de escavar, decidimos realizar unha gran cata que abarcase todo o sector central para ver, tanto a expoliación como intentar localizar se quedaba algún resto dunha estrutura central de tipo cámara, alterada, como suponíamos, pola expoliación. Empezamos a excavar o burato e apareceunos completamente fora, sen relación alguna co burato de expoliación, unha pedra plana de bo tamaño que estaba claramente cuberta por terra procedente da segunda tumulación do xacemento. Completamente selada e cuberta. Inicialmente sospeitábamos que se trataba dunha tapa dunha cámara dunha segunda cámara de moi pequeno tamaño, pero según avanzaron os traballos podemos observar que non, que era unha cámara perfectamente clara de 5 ortostatos e cos restos dunha cuberta que estaba fracturada e caída no interior da cámara.
cámara estaba claramente selada, creo que se ve perfectamente, por unha terra moi compacta, similar ás que forman parte da masa tumular, coa sensación de que hubo unha intencionalidade a hora de realizar o tapado. Existe unha pequena diferencia entre a terra que estaba baixo a pedra de cuberta, onde aínda quedaban restos dunha terra moi lixeira, a pedra que cubre o resto da cámara, que é compacta, buscando un selado voluntario. Aquí podemos observar a cámara megalítica completa, pois eso, os 5 ortostatos, aquí vería a de cabeceira, a pedra de cuberta fracturada, un gran anaco que quedou in situ, 2 de moi bo tamaño, como que lle pregunten a pobre Gonzalo, que os tuvo que restaurar, que caeron a ambos lados, movendo, rompendo e desplazando os ortostatos, que todos eles, non hubo un que non se vese afectado por esta rotura, e un pequeno anaco caído na entrada, tamén procedente da cuberta. Atopamos algúns das pedras de moi pequeno tamaño que podían corresponderse tamén coa cuberta, pero que eran imposibles de reaproveitar. Bueno, como comentábamos, os 4 anacos da cuberta, rodeando a cámara un contraforte térreo formado por a mesma terra tipo de terra que forma o túmulo, pero neste caso a sensación que daba é que fora apelmazada voluntariamente, quizá utilizando auga, hasta crear unha costra arcelosa que rodeaba o túmulo, e que, aínda que presentaba tamén algunhas pedras para afianzar, era suficientemente forte, era tan forte como un contraforte de pedras. E, por último, a superficie de traballo das que os falaba antes, que cubre a totalidade da base do túmulo. Realizouse o levantamento da pedra de cuberta para poder proseguir coa excavación, e este é o aspecto da cámara no nivel que nos consideramos como nivel de uso. É dicir, tedes que pensar que a cámara estaba completamente selada, tanto polas pedras fracturadas no seu interior como pola terra que despois se botou sobre elas. Retirada toda esta capa, aparece un nivel formado por unha terra orgánica, non é que sexa tremendamente orgánica, pero frente ao aspecto mineral que amosa o resto do túmulo era moi chamativa. Pois esa terra orgánica, con unhas pequenas pedras planas, casi unhas losetas, postas por riba delas, e unha vez retiradas, esta sería a terra que, se a vedes, é marrón e negruzca, e que chamaba moito a atención frente ao resto da terra tumular, que era dos colores máis espectaculares, laranxas, amarelos, grises. En esta capa, que era bastante fina, aparece todo o axuar depositado. Sabedes aquí un afiador sobre unha pequena pedra plana, moi desgastado polo uso, que non sei que pasou, un cicel situado na metade da cámara, case apoiado contra as pedras contra os ortostatos do lado sur, a altura dunha man, por decirlo de alguna maneira. Este sería o cicel. É unha lámina deixada, non queda claro se é unha lámina deixada, unha aixola, habería que preguntar, que por aquí habería quen podría respondelo. O que está claro é que é de gran calidade, dunha factura espectacular, e non presenta, igual que o cicel, ningún tipo de huella de uso, o sea, o filo está completamente limpo. E apareceu que a pedra de cabeceira ven detrás, está en paralelo absolutamente con esta pedra. E no centro da cámara, o sea, cunha posición moi centrada e disposto coa mesma seriación que ten un colar colocado sobre un peito humán, pois apareceron unha serie de doas de ámbar e pariscitas que formaban un colar. Estas doas
foi bastante laboriosa a súa excavación, tendo en conta o estado no que se atopaba o ámbar. Aquí podemos ver como quedou disposto unha vez excavado. Na zona central, o sea, na altura do que sería o peito, aparecen as doas de maior tamaño, combinadas ámbar, variscita, ámbar, variscita, ámbar, variscita, hasta un punto no que as doas volvense todas de variscita, van tendo cada vez un tamaño moito menor, hasta chegar á zona do colo. A disposición non admite dudas, o sea, é un colar localizado in situ. Estas serían as doas de ámbar durante o proceso de excavación. Como vedes, estaban completamente deterioradas. Ao principio, apareceron unha vez que se retiraron as losetas que vimos antes, que posiblemente foran as que permitiran a súa conservación. Ao atopalo, inicialmente pensamos que se trataba de algún tipo de elemento orgánico, quizá oso, pero unha vez vendo a súa disposición e coloración, para min eran clarísimamente contas de ámbar, pese a que en Galicia nunca se atoparan hasta ese momento en un contexto tan antigo. As analíticas demostraron que sí, que se trataba de ámbar. Bueno, aquí estas son as doas de maior tamaño, aquí viría de variscita, se vedes aquí o oco, e iso, sabedes como están. Recolléronse individualmente xunto coa terra que as rodeaba, e pese a todos os cuidados que tivemos, que vai ser completamente imposible restaurar. Están feitas polvo, o sea, mantéñense gracias á terra que persona contra elas. Únicamente unha foi posible rescatala enteira, porque tiña menor tamaño que as grandes que os acabo de mostrar. Neste caso, guardouse xunto a terra solta e enviouse para analíticas. E cando chegou a Cádiz, que era onde se realizaban as analíticas, non existía doa, só había terra. O sea, que degradouse polo camiño, pese a que marchou perfectamente estanca, rodeada de terra, evaporouse. As outras, nunca vamos a poder velas como eran originalmente. No caso das de variscita, tiñan diferentes tamaños, das máis grandes as de, apenas un centímetro, que estaba na zona alta do colar. Resulta moi evidente que foron usadas. Aparece unha que estaba fracturada durante a excavación. Isto sería o interior, vedes aquí a canaladura pola que entraría o colar, está fracturada. Pensamos que durante os traballos de excavación perderamos a outra parte da doa. Como toda a terra fora cribada e posteriormente recollida para mostras, suposemos que cando se fixeran as mostras aparecería, pero non é necesario. A doa rompeu en uso, esta é a outra cara da doa, e vedes aquí esta serie de surcos que están feitos para anudar o cordón do colar ao redor dela e podelas usar. Outra evidencia de uso, nas doas de maior tamaño, aparecen restos do que parece a zona de fricción do cordón do colar, que polo peso foi facendo este pequeno surco. Por lo tanto, sabemos que o colar sí que estaba en uso no momento en que se enterra. Esta sería unha reconstrucción do colar. Como os digo, todas as doas de variscita son, esta sería a que está partida. Estas son as doas de ámbar, feitas con Photoshop, que é unha maravilla. Teñen a coloración que supoñemos que deberían demostrar, tendo en conta o interior dos granos nas analíticas, teñen esta coloración. Teñen as dimensiones e forma aproximada que supoñemos que tiñan. Esta de aquí foi a que desapareceu cando a mandamos a analizar. E as outras están todas conservadas, pero metidas na terra. Por último, vamos a recapitular un segundo sobre a excavación. Temos un túmulo que supoñemos que non ten ningún interese, que está partido por unha pista, do que non é completamente expoliado, e ao empezar a escavalo atopamos unha cámara megalítica intacta,
evidencias dunha retumulación, polo tanto, de dos momentos no proceso de construción do xacemento, un analítico moi ben conservado que o circunda e evidencias, bueno, esta é a coloración da terra que os comentaba, evidencias dun sistema de acceso e unha pequena, aquí podedes ver un pequeno corte no anel. Esta sería unha sección hipotética do xacemento, o perfil da estrada, coa cámara desplazada cara a él para que se poda observar, coa pedra que limita o acceso polo norte, e, bueno, cunha das gabias, que sí que era visible neste perfil, situadas baixo o túmulo, co anel perimetral e cos restos da coiraza da primeira tumulación. Sabemos, do que temos constancia, é que decapouse unha ampla zona, decapado hasta o sustrato. De momento non temos os resultados definitivos dos análisis polínicos, pero o que si temos das mostras principais é que non hai restos de polen. Decapouse completamente e únicamente é como unha especie de zona xelada e únicamente temos restos de evidencias de polen nas zonas que se corresponden con terra vegetal actual. Pois eso, delimitado por unha gabia perimetral que circunda o xacemento a uns 8 metros da base, con numerosas e que circunda un posible recinto ritual, o sea, decapado, excavación da gabia, non sabemos se por este orden, actividade previa á construción do túmulo con un sistema de gabias e fosas situados baixo el, e temos unha datación que nos pode servir para facernos unha idea do momento de construción. Un carbón situado directamente sobre a superficie de traballo e cuberto pola terra da primeira tumulación, que estaba situado máis ou menos por aquí. Era un carbón de gran tamaño e con un pequeno tronco, que ten unha cronoloxía de 4.350 a 4.240 AC. É dicir, que estamos falando dun xacemento que ten máis de 6.000 anos. E no seu interior, dentro da cámara, apareceu o que creemos que se corresponde con un xacemento individual, formado por pezas que non teñen evidencia de uso, que serían estas dúas, e un afilador que si ten evidencias de uso, e un colar que ten, como comentábamos, claras evidencias de uso. Bueno, acabado o que é a parte arqueolóxica, Gonzalo os va a contar despois o que pasou posteriormente coa cámara e su reconstrucción. Bueno. Buenas tardes a todos. Buenos días. Ya son tardes. Bien, yo lo que os voy a hablar es de la toma de decisiones que hicimos dentro de la conservación, la restauración, y que venían determinadas por la necesidad de ese traslado y posterior reconstrucción. Vale, para que comprendáis los tratamientos que hicimos, lo primero sería aproximarnos un poquito al estado de conservación, obviando pues, mecanismos complejos de meteorización química y centrándonos en lo evidente. Pues nada, podéis ver ahí que las piedras están rotas, básicamente. Y estamos hablando de piedras pues, de 600 kilos, 400 kilos, ¿vale? De un peso importante. Aparte de que están pues, fracturadas, también podéis ver que hay, sobre todo se dan los esquistos, una fisuración muy importante que además coincide con los planos de exfoliación de los esquistos. No solo también en los esquistos, sino también en el granito, pues aparecen placas, y las placas también tienen un riesgo importante de soltarse. Y otra alteración también muy importante en los ortostatos es pues la pérdida de volumen o de sección que se da pues, sobre todo en los extremos de los mismos. Bueno, aquí veis pues eso, la parte de la piedra de la cubierta fracturada, y también el estado de conservación del perfil, que pese a ser tierra aglomerada con arcilla, pues presentaba una compacidad bastante buena. Bueno, visto
visto el estado de conservación, entramos de lleno ya en los tratamientos. La primera fase que se debe ejecutar en cualquier tratamiento de conservación es una diagnosis y una analítica. Pues aquí, pues nada, analizamos pues desde la densidad, la porosidad de la piedra, la presencia de sales, y también se toman muestras de posibles restos de pintura. Aunque teníamos comprobado que no había pintura, siempre puede ocurrir que luego en una fase de limpieza, trabajando en condiciones idóneas, pues pudieran aparecer, ¿vale? Es además la pintura el elemento más sensible. Vale, pues hecha la diagnosis y la analítica, pues nada, os enseño aquí unas fotografías donde podéis ver que la complejidad del asunto la encontramos también en el poco espacio que tenemos para trabajar, y máxime cuando hay que estar constantemente moviendo los apuntalamientos, ¿no?, para evitar que se nos caigan las piedras. Ahí ya veis que hay una cantidad de personas importante en apenas 1,5 metros cuadrados. Bueno, la siguiente fase que hacemos es una limpieza no exhaustiva, muy superficial, que nos va a favorecer un engasado posterior. Y en paralelo a esa limpieza superficial hacemos ya una consolidación interna de los ortostatos. Según los planos esos las fisuras, según las fisuras y los planos de foliación, vamos inyectando resinas acrílicas o epoxis de manera real y objetiva. Aquí lo que prima es la seguridad y nos olvidamos un poquito del criterio de reversibilidad. Bien, os decía que hacíamos una limpieza superficial para favorecer el engasado. El engasado lo hacemos con papel japonés y lo hacemos con gasa quirúrgica. Si existen restos de pintura, es lo que nos la va a mantener fijada, ¿vale?, al soporte. La particularidad de este engasado, de este tratamiento, es que se usan dos resinas, el Paraloid B72 y el Paraloid B67, que luego, utilizando determinados disolventes, podemos eliminar por capas, ¿vale? Una vez que tenemos hecho el engasado, ya entramos de lleno en el envoltorio que le vamos a dar a los ortostatos para poder trasladarlos. Primero se coloca un geotextil con la sigla de la piedra, se protege con un papel de aluminio y ese papel de aluminio va a impedir que el poliuretano que ahora vamos a aplicar sobre la piedra se nos pegue a la misma. Nosotros trabajamos con un poliuretano que es de alta densidad, que podemos modificar pulverizando agua, aumentarle la densidad o disminuirla. Y bueno, aquí podéis ver que el ortostato se queda completamente envuelto por ese poliuretano y al final lo que nos facilita o lo que nos permite esto es que durante el transporte se absorban todas las vibraciones que se van a generar. Bueno, aquí ya veis cómo se levanta por la piedra con la ayuda de un camión pluma. Bueno, ya nos hemos llevado todas las piedras del lugar, ahora hay que retirar esa protección que habíamos hecho. Ahí veis el geotextil, el papel de aluminio y el poliuretano, y empezamos a retirar capa a capa el engasado. Pues retiramos primero la gasa quirúrgica y luego nos quedamos aún con el papel japonés. Si hay pintura, es el momento en el que debe aparecer. No había pintura, pero bueno, teníamos sospechas de que podían aparecer y tuvimos dudas en ciertos momentos. Aquí podéis ver, pues nada, al final eran restos de tierra, pero que tenía una compacidad que se asemejaba mucho a la pintura megalítica. La coloración no, pero sí la textura. Este es el aspecto final de los ortostatos ya después de la limpieza y la retirada de los engasados. Y ahora entraríamos ya de lleno en la adhesión de las partes fracturadas. La adhesión nosotros la hacemos con pernos de fibra de vidrio. Ya se vienen usando en restauración desde hace bastante tiempo y están sustituyendo a los pernos de acero. Las ventajas que presenta la fibra de vidrio es que no dilata y no contrae, al contrario de lo que hace el hierro, que al final acaba reventando la piedra. No se oxida, tiene una durabilidad enorme
y además tiene una flexibilidad que luego en el montaje pues nos va a ayudar mucho para mantener la tensión que tenemos que soportar. Aquí veis cómo hacemos los pernos de fibra de vidrio. Mira, pensar que si una vara de 10 milímetros nos aguanta aproximadamente unos 140 kilos de resistencia a flexotracción, pues si metemos 10 varas vamos a tener una resistencia de 1.400 kilos. Si hacemos 3 pernos de este tipo, vamos a tener una resistencia de 3.000 y pico kilos. Bueno, pues la tampa, la piedra de cubierta, le calculamos un peso aproximado de 2.900 kilos. Bueno, pues más un margen de seguridad de personas que se puedan apoyar encima de ella, pues tenemos controlado ese riesgo. Bueno, ahí veis cómo se hacen unos taladros con una broca de corona y cómo se utilizan por los pernos con los diámetros que se necesiten, ¿vale? Desde 5 centímetros, 1 centímetro, hasta 9 centímetros, lo que se necesite. Y ahí veis ya la piedra de cubierta, que antes veíamos rota, cómo se está ya toda adherida. Vale, para reforzar aún estructuralmente un poquito más a la piedra, se le meten unos tirantes, también con fibra de vidrio, y se controlan los posibles desplacamientos según los planos de esfoliación en los esquistos. Se meten para ello unos pernos de forma oblicua. Una vez que la tenemos pegada, os voy a comentar 2 aspectos sobre la reintegración. La reintegración, por un lado, cromática y una reintegración didáctica. La reintegración cromática, nada, lo que buscamos es que las fracturas en la piedra de cubierta sean muy visibles, que sean como una señal de alerta para la gente, para que no se suba, que diga, uy, esto está roto. Y luego, la reintegración didáctica, lo que hicimos es, como la piedra de cubierta, en la piedra de cabecera solo tenía un punto de apoyo, que es este, pues para facilitar la lectura visual de la misma, lo que se hizo fue añadir 2 piedras a los lados, con una textura diferente y claramente identificable. Incluso dejamos marcas de una radial, para que se vea que eso es un añadido, que no haya lugar a dudas. Si en el futuro viene alguien, tiene que comprender rápidamente que eso no es de ahí. Y bueno, ya ahora os voy a hablar un poquito del relleno. Nosotros teníamos primero una tierra orgánica donde estaba la cámara, y luego nos aparece, pues es un relleno hecho por la constructora, pues con piedras de tamaños diferentes. Es un terreno, sí, que aguanta miles de kilos, pero la forma que lo tenían de ejecutar, pues había bolsas de arena, y puede ser que un lavado por agua lave la arena y se mueva una roca, y luego al final arriba pues tenemos el dolmen y se nos pudiera desplazar. Pues esto nos obligó a hacer una cimentación. Hacemos una cimentación que arranca justo en la posición original, y en ella marcamos las piedras, como van en el sentido original también. Y al haber hecho esta cimentación, al final lo que nos obligó fue a que tuvimos que remontar la cámara como lo habían hecho originalmente. Lo fácil hubiera sido, o lo lógico hubiera sido, que la hubiesen montado la cámara pues excavando la tierra e hincando los ortostatos. Pues no, en este caso, según Mariajo descubre, pues vacían un terreno y sobre ese terreno van colocando las piedras y luego vuelven a rellenar. Pues nosotros al final, por tener que hacer esa cimentación, tuvimos que hacer exactamente lo mismo. Nosotros, para colocar las piedras, ya veis ahí la piedra de cabecera orientada como estaba en origen. Para colocarlas, y por un tema de seguridad, hacemos unas molduras que nos hacen de guía y nos permiten acuñar las piedras. Bueno, mientras vamos montando y todo está apuntalado, ya vamos viendo también cómo la tampa va cayendo sobre los ortostatos. Y al final ya comenzamos con el relleno. El relleno, aquí ya está el relleno interior de la cámara, y ya empezamos con el túmulo. Otros trabajos que se hicieron fue pues un drenaje perimetral con un tubo poroso, para que no se encharcara, digamos, la cámara. Y nada, se colocó la piedra esta grande que había aparecido delante de la puerta, y se recreó el camino, entre comillas, el camino de piedras también, que salía en esa dirección.
Bueno, aquí ya veis cómo hacemos el túmulo. Al final se decidió, para poder ver la cámara, que quedaba parecido a una violación, como los túmulos que aparecen en Galicia, violados, pues exactamente el mismo aspecto. Aquí ya vais viendo, pues nada, cuando vamos aportando ya la tierra vegetal, la tierra orgánica, que va a recibir la capa vegetal, perdón. Vale, más vistas de la cámara ya montada. Y nada, ya un aspecto final. Bien, aparte añadimos al túmulo un anillo de piedras, como aparecía durante la excavación, y la gavia perimetral también se recreó, pues en este caso con grava. Ahí veis una fotografía final. Tenemos de radio 10 metros, 10 y luego 8. Y nada, y ahora comentaros que también lo que conservamos fue un perfil arqueológico del túmulo con toda la estratigrafía. Creo que es un trabajo que debería hacerse ya ahora de forma generalizada, porque eso, sabemos que la tecnología avanza a pasos agigantados, y a lo mejor lo que ahora no podemos descubrir, sí en el futuro. Este perfil arqueológico, nada, la extracción es muy parecida a lo que hicimos con los ortostatos, con lo cual, y por tiempo, vamos ya a pasarnos. Y nada, veis aquí que el perfil, esto es originalmente como estaba, y luego se volvió a colocar en su sitio, tenéis las dos vistas, y queda dentro y a la cota por donde iría el túmulo. Es más o menos con esta pendiente. Y este ya es el aspecto final con la vegetación. Veis ahí la tampa, y bueno, la cartelería, la entrada, y el tumulito, y por aquí el anillo de piedras. Y el ave por debajo. Exacto, y el ave por debajo. Listo, ¿no? Sí. Tiempo, Bien, de tiempo. Bien, sí, vale. Acabamos. Sí, más rápido no puedo.